Hola amigos, de nuevo con todos ustedes después de unas largas vacaciones con nuestros queridos amigos Javier Pinel, Miguel Campoy. Buenas tardes. Fue un verano largo, ¿eh? Largo. Nos hemos tomado una temporada muy... Ya teníamos ganas de verlo. Pero yo tenía ganas de volver. Se echa de menos. Lo echábamos de menos. La verdad es que sí. Bueno, vamos a empezar a ver si resultan programas que les sean útiles a nuestra audiencia. Para empezar el primer programa, estrategias para invertir con rentabilidad y tranquilidad. Y como hemos comentado en muchas ocasiones, las preferencias de inversión de una gran mayoría de personas son los productos seguros, sobre todo los depósitos a plazo y, si acaso, las letras del tesoro. Pero esta estrategia raramente consigue superar la inflación y nos garantiza una pérdida de poder adquisitivo. Y para poder cambiar ese panorama no hay otra que pasar del perfil de ahorrador al de inversor. La verdad es que nos domina el miedo pensando que eso conlleva un riesgo elevado, cuando no es cierto. Ese riesgo puede definirlo cada uno según sus circunstancias. Y es posible adoptar una estrategia diversificada, lo que decía la abuela de no poner todos los huevos en la misma cesta, y definiendo mi perfil de inversor, que básicamente yo distinguiría pues entre conservador, equilibrado y dinámico. Y para eso existen algunos fondos globales, fondos de inversión globales, perdón, que invierten de una forma diversificada y que tienen rendimientos históricos muy atractivos. Pero ahora a lo concreto, ¿cuál es esa estrategia? Y lo que voy a describir a continuación no es una opinión personal mía. Yo de esto entiendo más o menos como tú, pero a mí me gusta enterarme, me gusta leer, me gusta ver fuentes fiables y lo hago pues con revistas especializadas, con portales financieros, sobre todo con el portal financiero de la Organización de Consumidores y Usuarios. De hecho, la estrategia que voy a describir hoy la he organizado de información de estos portales. Ahora, para resumir, nuestra inversión se va a materializar con dos fondos de inversión, que abarcan pues básicamente la economía global. No requieren un seguimiento constante, pues basta con actualizarse pues aproximadamente una vez al año. Tienen un bajo coste de mantenimiento, limitan el riesgo emocional y los gestores de los fondos pues ya realizan una diversificación automática de la inversión. Bien, vamos a lo concreto. Se trata de invertir en dos fondos, que replican la economía mundial. Uno de obligaciones, que son las que aportan seguridad, pero eso sí, una rentabilidad limitada. Y otro de acciones que aporta rentabilidad, una mayor rentabilidad, pero también una mayor volatilidad. Y ahora pensando en cada uno de nosotros, en los distintos perfiles. Para un perfil conservador tendríamos un 75% del fondo de obligaciones y un 25% del fondo de acciones. Para un perfil equilibrado, un 50% del fondo de obligaciones y otro 50% de fondo de acciones. Y ahora ya para un perfil más dinámico, un 25% de obligaciones y un 75% de acciones. ¿Y cuáles son estos fondos? Pues aquí vamos a recomendar esos dos fondos. Fondo de obligaciones, el Amundi Core Global Gov Bond. Fondo de acciones, el Fidelity MSCI World Index P. Para quien esté interesado voy a dejarlo también creo que están sobreapareciendo en la imagen, pero vamos a ver si lo dejamos en mi blog, en sebastianmunuera.com y en el Facebook de esta cadena. Y por supuesto tendrás que preguntar por ellos en tu banco, eso se da por sobreentendido. Y también lo que vas a tener es que definir de ese 25, 50, 75% cuál es el que se adapta a tu perfil. Pero si te es indiferente y te lo puedes permitir, puedes invertir en una pareja de fondos globales que llamaremos flexibles, para distinguirlos de los anteriores, que tienen un excelente binomio rentabilidad-riesgo, que sinceramente esta pareja es mi preferida, con un 60% para el fondo de acciones y un 40% para el de obligaciones, que también espero que aparezcan aquí en la pantalla. Fondo de acciones, SA Óptima Global. Fondo de obligaciones, Profit corto plazo. Anota estos fondos que son los que pueden resultar de tu interés. Y ahora, dos advertencias. Esto
es la recomendación que yo traslado de la que hacen algunos expertos financieros, pero cada cual es responsable de sus inversiones. Y una segunda, y es conocido que la economía mundial a veces está sujeta a imprevistos globales o a gobernantes que con una decisión pueden volcar el mercado, y no quiero nombrar a ninguno de ellos americanos. Yo sé que toda inversión fuera de los depósitos a plazo genera una cierta inquietud, pues por el desconocimiento, por el riesgo, pero una cartera ganadora no tiene por qué ser complicada, como las que he descrito, pero la verdad es que funcionan porque estos perfiles que he comentado han tenido rentabilidades históricas muy por encima de la inflación, salvo la conservadora que ha estado en los límites de la inflación. Y lo que aportan diversificación, aportan rentabilidad, aportan tranquilidad, y ya a partir de ahí que cada uno tome de sus decisiones. Hoy nos hemos arriesgado a dar una recomendación, pero son recomendaciones que, según los expertos financieros, funcionan. Vamos a ver si en un futuro podemos demostrar que efectivamente esos fondos, esta recomendación es razonable, como ya ha sucedido con algunas de las que hemos hecho, y ya hablaremos de ello en un próximo programa. Te he escuchado con mucho interés. Yo hoy voy a hablar de un tema que es triste, porque el verano se cerró con que la provincia de Jaén, Andalucía y la provincia de Jaén están en las primeras de accidentes de trabajo, y algunos con resultados de muerte, ¿no? Y entonces voy a aprovechar un poco cómo tiene que moverse el empresariado y los trabajadores en ese campo, porque el 16 de junio del 2025 se aprobó una normativa en que el gobierno, tomando nota de esta situación e intentando que los accidentes disminuyan y que los muertos desaparezcan y que los accidentes vayan reduciéndose poco a poco, han aprobado una normativa en la que a las mutuas de accidentes de trabajo le obliga a que participen con la empresa, fundamentalmente a las menores de 50 trabajadores, para evitar los accidentes de trabajo. Las mutuas de accidentes de trabajo son agrupaciones de empresas. Cuando yo empecé a trabajar en la primera mutua que yo estuve trabajando, que era Madín, Maderera Industrial, se creó en el Principado de Asturias y tuvo que desaparecer porque cada vez que había muertos en las minas, pues lógicamente los accidentes antes de las minas eran muy grandes, había muchísimos muertos, lógicamente la mutua tiene que depositar la capitalización de la empresa y ese tipo de cosas. Es decir, que ahora mismo quedan 19 mutuas. Se han ido agrupando para evitar que se vayan quedando las mutuas sin ningún tipo económico y no tengan que hacer otras cosas nada más que los propios de las mutuas, ¿no? Entonces, las mutuas de accidentes de trabajo son asociaciones de empresarios que se unen, y lo que la seguridad social le obliga a la empresa a pagar en concepto de accidente de trabajo al empresario para salvaguardar a sus trabajadores, ese dinero se queda en las mutuas. ¿Qué cotiza la empresa? La empresa cotiza por dos conceptos: por incapacidad temporal, cuando el trabajador se pone de baja por enfermedad, o por IMS, incapacidad, muerte o supervivencia, es decir, que con motivo del accidente se queda con una invalidez y con motivo del accidente pues fallece. Entonces cuando está de baja por accidente de trabajo, pues la mutua le paga lo que le corresponde estando de baja, es decir, que tú estás trabajando en una empresa, te das de baja por un accidente de trabajo, lógicamente ya la empresa no te paga, porque a ti te ha contratado la empresa para trabajar, y si tú no vas a trabajar, lógicamente el contrato de trabajo se interrumpe. Después, a base de convenios, se ha conseguido de que las empresas vayan dándote algo más, aparte de decir que tú cuando estás de baja te corresponde el 75% del salario mínimo interprofesional. Y entonces esa cantidad es lo que te paga la mutua. Después la empresa, que si en convenio lo ha conseguido,
pues te tiene que pagar el 100%, porque cuando las cosas van bien, los trabajadores consiguen que, bueno, cuando yo esté de baja, que no solamente cobre el 75, sino que la empresa me pague la diferencia. Entonces, lógicamente, los convenios, aunque son sistemas particulares, tienen rango de ley, es decir, que una ley, el Estatuto de los Trabajadores dice una cosa y el convenio dice otra cosa mejor, hay que aplicar el convenio. Entonces, las mutuas, de alguna forma, pues ¿qué pasa? No le interesa que haya accidentes de trabajo. ¿Por qué? Pues porque están de baja los trabajadores. En el caso de que el accidente sea grave, y imaginaros que el trabajador no se puede incorporar a trabajar y tiene una incapacidad permanente absoluta y le quedan 1.000 euros al mes de pensión. Pues entonces, la mutua tiene que depositar en la seguridad social los 1.000 euros esos desde que se ha producido el accidente hasta que la seguridad social calcula que este hombre con la invalidez va a vivir. ¿Y cómo sabe cuándo va a vivir? Pues bueno, ellos toman la media de los trabajadores, es decir, la media ahora son 84 años, pues entonces te dice, la mutua tiene que depositar 1.000 euros desde hoy hasta que el trabajador cumpla los 85 años. ¿Qué pasa? Que claro, lo tiene que depositar de golpe. Es decir, que si son 56.000 euros, tiene que depositarlos de golpe. ¿Qué pasa? Que también es verdad que las mutuas, ese tipo de accidentes, los reaseguran para tener menos riesgo y todo eso. Pero claro, tienen que depositarlo. La muerte lo mismo, la muerte que tiene que pagar, se muerte, bueno, pues en la muerte, bueno, pues lo enterramos y tal, bueno, pues tiene que pagar el entierro y tiene que pagar la pensión de viudedad de la mujer o el marido y la pensión de orfandad de los hijos. Entonces las mutuas, lógicamente, están reduciéndose porque, lógicamente, están uniendo sus capitales y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se alivian ellas? Pues, lógicamente, cuando no tienen accidentes de trabajo. Y hay sectores, como el de la construcción, que a pesar de que la inspección está encima y todo eso, siguen teniendo muchos accidentes de trabajo. ¿Qué pasa con esos accidentes de trabajo? Que son graves. Entonces, la única forma que hay de que reducir esos accidentes de trabajo es formar al empresario y formar al trabajador en la ley de prevención de riesgos laborales. El empresario tiene la obligación de proteger a sus trabajadores y tiene la obligación de implantar la ley de prevención de riesgos laborales en su empresa. Normalmente ellos, lógicamente, no se dedican a la prevención de riesgos laborales. Ellos tienen su trabajo y la verdad que hay que agradecérselo porque los empresarios dan puestos de trabajo. Pero tienen que valerse de empresas que se dedican a implantar la ley de prevención de riesgos laborales en la empresa y en los trabajadores. ¿Qué tienen que hacer en la empresa? Pues la empresa tienen que analizarla y ver las posibilidades de accidente que hay en cada puesto de trabajo y decirle al empresario las medidas que tiene que hacer para que no se produzcan accidentes. Y después darle clase a los trabajadores para que en esos puestos de trabajo no caigan y no tengan accidentes de trabajo. Lógicamente eso lo tiene que pagar el empresario, los servicios de prevención. Entonces hubo un momento que las mutuas también eran servicios de prevención, pero se llegó al acuerdo de que no podían ser porque las mutuas tienen dinero de la seguridad social y eso son empresas privadas. Entonces los servicios de prevención de las mutuas pasaron a particulares. Ahora, ¿qué está pasando? Que en junio de 2025 el gobierno, consciente del riesgo que están pasando las empresas y los trabajadores, le obligan a las mutuas a que en la empresa que tienen ellas asociadas por accidentes de trabajo, pues que implanten la prevención de riesgos laborales. Como las mutuas de accidentes de trabajo tienen técnicos de prevención de riesgos laborales, pues tienen que ir visitando a la empresa, ver los riesgos que tiene, que también esa empresa tiene obligación de tener el servicio de prevención, pero de alguna forma las mutuas van a complementar el trabajo del servicio de prevención de riesgos laborales. Y como ya el gobierno está harto de historias, pues ya las mutuas ya tienen que decir y publicar
en su página web y en documentación interna exactamente lo que están haciendo con cada empresa y publicarlo. No es que yo estuve en Villacarrillo, no. Yo estuve en Villacarrillo, yo estuve con fulanico, con menganico y tal. Es decir, que de alguna forma quieren que la ley de prevención de riesgos laborales y las mutuas, que de alguna forma las mutuas son las más interesadas, porque cuanto menos accidentes de trabajo tengan ellas, menos trabajo van a tener ellos y menos riesgo de tener que capitalizar la incapacidad permanente, la absoluta y los fallecimientos ya ni te cuento, ¿no? Es decir, que el gobierno se ha puesto un poco serio en este tema y de alguna forma doy esta noticia porque me ha alegrado leerla y cuando me enteré al principio de que vamos tan mal, y en realidad yo como abogado tengo 2 muertos, estoy defendiendo Miguel, 2 muertos, hay muchos fallecidos. Muchos litigios entre los trabajadores y las mutuas, tienen que lidiar mucho con... Sí, tienen que lidiar no es mucho, claro, fácil, ¿no? Es, claro. Entonces... Porque en el tema de la salud nadie está contento. El médico de la mutua se supone que el médico barre para la mutua, el médico tuyo para la otra, y hay que buscar un médico neutral, ¿no? Entonces es un tema de importancia. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que los empresarios y los trabajadores tienen que ser conscientes de que la ley de prevención de riesgos laborales hay que aplicarla. Yo comprendo que tú cuando haces el mismo trabajo, llevas 20 años haciendo el trabajo, parece que lo haces por inercia. Yo muchas veces cuando iba a mi trabajo, iba a mi casa y le preguntaba ¿qué he hecho hoy? Pues que es verdad que lo haces y tal, y de alguna forma hay que pararse de vez en cuando y ver, porque me da mucha pena, porque algunos accidentes que no tienen solución alguna, ¿no? Cuando te cortan alguna mano, cuando pierdes un pie, el otro día un tractor que se llevó a un trabajador y lo mató, ayer en donde fue en Mengíbar también se cayó uno y se mató, es decir que me preocupa doblemente porque Jaén somos de los primeros en accidentes de trabajo. ¿Y tiene alguna motivación, tiene alguna causa? Porque las causas que dicen los técnicos es que no se implanta bien la ley de prevención de riesgos laborales. Claro, y a mí las empresas que me preguntan, yo intento buscarle el mejor servicio de prevención. Aquí hay uno en Villacarrillo que es bastante bueno, ¿no? Y intento hacerle lo mejor porque a mí me pone muy triste la accidentabilidad. Me pone muy triste la accidentabilidad. Son cosas que se pueden evitar. Son cosas que se pueden evitar. Y claro, porque además, pequeños, claro, y después cuando este de Mengíbar, que no voy a decir el nombre ni si el nombre ni nada, cuando ven, pues no tenía ni arnés, ni tenía sujeto, tenía 4 tablas puestas, demasiado duro el hombre en catch. ¿Me entiendes lo que te digo? Que muchas veces queremos es que dice que parece que está predestinado. Y son vidas de personas, de trabajadores. Y normalmente ese tipo de trabajo lo hacen gente humilde, que son cabeza de cañón, que son y me pongo triste. Y ahora yo tengo ahí uno que la verdad es que falleció el hombre, ha dejado 2 chiquillas, la viuda y un caos. Entonces, bueno, las mutuas tienen obligación. Con esto lo que quiero decir, que el empresario que le diga a la mutua, mire usted, ¿en qué nos va a ayudar usted? O bueno, pues da curso, a lo mejor le da un curso a los trabajadores, le da de manejo de carga, de manejo de este tipo de cosas y se ahorrarían más problemas de coste económico, de coste personal, un problema que es el que más duele. Y el problema humano, que de alguna forma estamos aquí todavía en ese campo, ¿no? Sí. Y sería interesante. Eso es lo que quería hablar hoy, porque la verdad cuando a finales de verano, cuando dijeron los resultados, es verdad que y a ver si ya salimos de esta situación, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues yo alegría, voy a intentar... ¿Alegría o susto? Amenazar, amenazar. Iniciar con algún tipo de alegría, desde el punto de vista fiscal, que es mayormente mi ámbito, aparte del económico, de hablaros de subvenciones. Perdón, me he equivocado. De deducciones en rentas, de subvenciones hablaremos más adelante. Por ahora, y para Andalucía, lo digo por aquellos que nos oyen de otras comunidades que me gusta que lo hacen, hay dos fundamentales más una nueva. Las 2 fundamentales es la ayuda doméstica a guardería o por guardería.
que consiste, tiene un límite hasta un máximo de 500 euros. ¿Y cómo se calculan esos 500? Hasta esos 500 euros, pues con el 20% del importe satisfecho a la Seguridad Social por la cotización anual del empleado, siempre y cuando los hijos tengamos derecho a deducción al mínimo por hijos descendientes, o el contribuyente, quien lo declara, tenga 75 años o más. Es decir, a lo que pagamos por estas personas de ayuda doméstica se le calcula el 20% y podemos deducirlo todo hasta 500 euros. A partir de ahí no es deducible, hasta 500 euros. Y después por la adquisición de libros de texto, material escolar o gastos de estudio. Eso hasta un máximo de 150 euros en la renta de 2025, que será presentada en 2026. ¿Pero hay que presentar factura de eso? ¿O? Hay que tener factura ¿Tenerla? de eso. Sí, en el caso de la ayuda doméstica hay que tener los boletines de cotización a la Seguridad Social para poder acreditar esos 100 euros o hasta 500 euros que nos deducimos. Y de formación profesional, en el caso de los libros de texto, serían la factura de esos libros. En el caso de adquisición de libros de texto, material escolar de forma genérica. ¿Hasta qué niveles? 15% ¿Hasta de qué los gastos niveles? satisfechos, Sería hasta 150 euros. Y ojo, aquí entraría la mayoría. Primaria, secundaria, bachillerato. No, de cualquier tipo. Universidad. Hace falta que estén orientados o que se hayan gastado en tanto en escolar como en preescolar, en informática, idioma o ambos. Otro tipo de gasto, no. Informática e idiomas. Informática, idioma o ambos. El 15%, siempre y cuando lo podamos documentar, es decir, tengamos la factura. Si te lo piden, eso, y no vale que nuestro hijo tenga 50 años y le estemos pagando los libros de preescolar. No va a colar. No va a colar. Para mí que no. Y el límite son 150 euros, y esto sí, por descendiente. Esto lleva un tiempo establecido así. Creo que la reglamentación peca de no ser suficientemente ambiciosa, porque nuestros hijos cada vez pasan más tiempo, tienen necesidades mayores de gasto. Sí. Creo que tendría que abrirse un poco más, porque habla de las ayudas escolares y extraescolares en idioma y en informática. Sí. Y ahora tenemos hijos que pagan pensiones, que hay que pagarles el comedor, en fin. Pero bueno, eso el legislador es quien sabe. Y por supuesto, siempre y cuando uno no tenga una renta de tributación individual superiores a 80.000 euros. Algo normal, lo que todos más o menos. Lo que estamos acostumbrados. Y es lo que estamos acostumbrados. Y si es conjunta, nuestra renta no puede superar los 100.000 euros. Por los pelos. Por los pelos nos escapamos. Vamos. Ahora hay una nueva deducción de hasta 340 euros en el IRPF. Y viene establecida como consecuencia de la última subida que hubo, tanto del salario mínimo interprofesional como la del ingreso mínimo vital, que sí se subieron, pero provocaron unos efectos, digamos, perversos en cuanto a su tributación. Esos 340 euros se trata que podrán aplicarlo, hay una escala, la leeré, que no es aplicable a todo el mundo por igual, algo lógico. Si se ha perjudicado a la gente de abajo hasta cierto punto y a partir de cierto punto no se le ha perjudicado a nadie, es lógico establecer en esos intervalos una deducción. La cuantía máxima, como digo, es de 340 euros y se aplica a quien tenga rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales, con lo cual pilla el tramo que perjudicó fiscalmente hablando, porque por un lado
se legisló el tema laboral y por otro lado el tema fiscal se quedó colgando. Así que para evitar ese desfase se inició esto de los 340 euros. Hasta 16.576, la deducción es íntegramente de 340 euros. Si la deducción es hasta 17.000 euros, perdón, si la renta es hasta 17.000 euros, la deducción es de 255,20. Y si la renta, los rendimientos del trabajo, son inferiores a 18.000 euros, la deducción es de 55,20 euros. Y al contrario que otra serie de deducciones que hacen falta, como hemos visto hace un momento, justificaciones de cotizaciones, de facturas o en algún caso de otras deducciones de comunicaciones previas, en este caso, en esta deducción, no se necesita rellenar ningún tipo de formulario. Es más, en la información de la propia agencia tributaria, cuando llegue el momento de presentar la declaración, ya se contemplará en el borrador la cantidad que a uno le corresponde, con lo cual uno va mejor orientado. No hay que hacer, introducir datos ni... Viene automático. Viene automático, pero como le sucede a todas las cosas automáticas, las máquinas son máquinas, ¿vale? Hay que revisar. Hay que echarles un ojo, hay que revisarlas, porque puede ser que efectivamente no digan nada y uno tenga derecho a esa deducción, o el caso contrario pudiera suceder. Es difícil, pero puede. Mientras lo haga una máquina, cabe el error. Si lo hace un hombre, cabe. Si lo hace una máquina, igualmente. Igual o más. Pues cabe la posibilidad de que te digan que usted tiene derecho a 340 euros de deducción y la realidad sea que no tenga derecho a nada, o a 55,20, que es el mínimo. ¿De acuerdo? Pues esas cosas son las que habrá que observar, que es el pequeño, pero bonito alivio que hay cuando en el 2026 hagamos la renta de 2025. ¿Qué pediremos fotocopia de eso? Hay que pedir fotocopia de todo. Y en esa época recordaremos también este tipo de cosas. Sí, no, seguro, porque además os diré, estamos que repetir el programa cuando falte para estamos claudicando prácticamente el año y todavía pueden pasar muchas cosas. Tanto de mejora como de empeoramiento. De empeoramiento lo veo difícil, pero de mejora es posible. Mira. ¿De acuerdo? O sea que estas alegrías nunca vienen mal. Ojo a visor. De acuerdo, muy bien, pues yo creo que hemos recorrido temas diversos y todos beneficiosos. Y todos beneficiosos. Muy interesante. Hasta el próximo programa, aquí les esperamos. Venga, hasta pronto. Hasta adiós. Pronto.